incluida la ciudad de Nueva York, donde la intensidad de las apariciones de ovnis fue tal que muchos de ellos pudieron ser fotografiados. Fueran o no los responsables del célebre apagón, lo cierto es que los ovnis fueron los auténticos protagonistas de esa jornada, porque estuvieron en todos los lugares y en todos los momentos más importantes. Pero no solamente en el apagón de Norteamérica. Durante esas semanas de noviembre y diciembre de 1965, muchas ciudades del mundo, desde Finlandia hasta Argentina, sufrieron averías eléctricas igualmente extensas e igualmente inexplicables, que también se caracterizaron por la presencia descarada de los ovnis. Si fue algo intencionado o simplemente accidental, nadie puede ya saberlo. Pero en cualquier caso, se trata de fenómenos que se relacionan con el bien conocido efecto electromagnético producido por la proximidad de un ovni. Algo que induce a pensar en ellos como máquinas y no como alucinaciones. Máquinas prodigiosas, desconcertantes, pero tan materiales y tangibles como cualquiera de nuestros aviones. En los centros de seguimiento y control aéreo lo saben bien. Esas naves de origen desconocido, tan ajenas a nuestra técnica y que, según muchos, proceden de lejanos rincones del universo, han dejado sobre las pantallas de radar sus inquietantes huellas. En la mayoría de los casos en que aviones civiles o militares se han encontrado cerca de un ovni, hay que añadir al testimonio de las tripulaciones el otro testimonio frío y objetivo de las pantallas de radar, donde el objeto volante no identificado ha dibujado su trayectoria. No son imágenes holográficas ni fantasmas fabricados por el inconsciente colectivo, como sugieren algunos. Son, al menos en la mayoría de los casos, máquinas. Máquinas que vuelan, aunque al hacerlo vulneren los principios de la física que conocemos y nada tengan que ver en sus maniobras con las leyes que rigen nuestra aeronáutica. Son máquinas y como tales responden a unas formas y a unas líneas. En un principio, allá por los años 50, se hablaba con cierta justicia de los platillos volantes. Esa parecía ser la forma predominante. Pronto empezó a hablarse de otro tipo, menos frecuente, pero visto también por muchos testigos. Naves cilíndricas de gran tamaño, enormes cigarros que parecían corresponderse con el concepto de nuestros portaaviones. Esos ovnis de varios centenares de metros serían los encargados de recorrer las tremendas distancias interestelares llevando en su panza pequeñas naves de exploración, los familiares platillos, mucho más funcionales para moverse en nuestra atmósfera. Parecía un planteamiento coherente, pero no duró mucho tiempo. Pronto había ya muchos testimonios que empezaban a referirse a ovnis con otras formas diferentes, y en tal cantidad que los investigadores que en un principio se mostraban escépticos, finalmente tuvieron que admitir que junto a ovnis con forma de platillo y ovnis con forma cilíndrica, había otros con forma triangular, con forma esférica, con forma ovoide, con forma prismática y en general casi con cualquier forma imaginable. A los testimonios se fueron sumando las pruebas fotográficas y el tema de la clasificación se hizo cada vez más difícil para los ufólogos, porque además de las diferentes formas, se añadieron detalles accesorios: ventanas, antenas, cúpulas, colores. No hay razones para negar a los ovnis la posibilidad de adoptar cualquier forma. Su medio de propulsión no requiere que tengan líneas aerodinámicas. El problema está en que esa diversidad de formas parece señalar múltiples orígenes. No se trataría de naves que llegan hasta aquí desde un lejano planeta, sino desde centenares de ellos en los más diversos puntos de la galaxia, lo que para los escépticos no es ya improbable, sino imposible. Sin embargo, los hechos son así, y si bien se mira, tan difícil es que lleguen hasta aquí desde un lugar que desde 100 lugares diferentes. Tan difícil
o tan fácil. Al fin y al cabo, el número de posibles planetas habitados es tan descomunal que puede haber en esta galaxia, en nuestra galaxia, 1 millón de planetas habitados por una civilización con un buen nivel técnico. Además, debe haber otra forma de recorrer el universo, puesto que nos están visitando. Aceptemos, pues, como los hechos sugieren, que vienen desde muy diferentes lugares a bordo de sus máquinas movidas por una energía que desconocemos y fabricadas con materiales igualmente extraños, pero máquinas al fin. Sin embargo, ¿cómo entender que una máquina pueda transformarse en vapor o simplemente desaparecer como si nunca hubiera existido? Vamos a verlo con unos cuantos ejemplos que ya son clásicos. Esta secuencia fotográfica es la de Rex Eflin, un inspector de carreteras que estuvo muy cerca de un ovni el 3 de agosto de 1965 en Santa Ana, California. Las 3 primeras fotografías las obtuvo desde dentro de la cabina del camión. Luego el objeto desapareció de su campo visual y Eflin descendió del vehículo, pero el objeto ya no estaba. En su lugar había un anillo de humo negro que fotografió también. Esta otra serie es aún más desconcertante. Fue obtenida el 9 de septiembre de 1957 en Fort Belvoir, en Estados Unidos. Se trata de un anillo que fabrica en torno a sí una nube, como si su pretensión fuera la de camuflarse. Al cabo de unos minutos, la transformación se había completado y la falsa nube ascendió hasta unirse a las nubes normales y confundirse con ellas. Si a estos 2 casos unimos otros muchos testimonios en los que se describen nubes solitarias de formas sospechosas que iban a buena velocidad, dejando incluso una tenue estela, o se movían en dirección contraria al viento, o al revés, se mantenían inmóviles mientras el resto de las nubes se desplazaban, podría concluirse en que entre las muchas capacidades de los ovnis está la de tomar la apariencia de una nube. Otras veces los testimonios se refieren a cosas más sorprendentes, a ovnis que desaparecen de un instante para otro, ovnis que están ahí, balanceándose suavemente, y en una fracción de segundo ya no están, han desaparecido, como si hubieran pasado a otra dimensión. Y es eso lo que quizás explique cómo recorren las inmensas distancias del universo, prescindiendo del espacio y del tiempo, atravesándolos limpiamente. Es probable que ellos hagan uso de lo que nuestra ciencia empieza a plantearse respecto a universos paralelos, agujeros de gusano, pasadizos de tiempo, conceptos explicables en lenguaje matemático, pero inalcanzables para nuestra mente, adaptada a una visión tridimensional del mundo. Comenzamos a intuir que el universo es algo muy diferente a lo que hasta ahora imaginábamos, pero es tanto el camino que aún falta por recorrer que solo los necios pueden atreverse a decir lo que es o no es posible. Nos guste o no, parece evidente que ellos están aquí a bordo de sus naves, y si es así, enlazamos con lo que les decía al principio: o han estado aquí siempre, o existen otras formas de recorrer el universo mucho más fáciles de lo que imaginamos. Pero llevamos varios minutos hablando de ellos y aún no nos hemos planteado cuál puede ser su aspecto. Nuestros autores de ciencia ficción se los imaginaron de las más diversas formas, casi siempre horrendas. Al fin y al cabo, los terrestres sentimos también xenofobia y tendemos a suponer que solo por serlo, lo desconocido es potencialmente peligroso. Si a ello unimos nuestro ya conocido narcisismo, nos parecerá inevitable que lo extraño, lo lejano, además de malo, ha de ser necesariamente feo y desagradable.
Eso es al menos lo que se reflejaba en los relatos de ciencia ficción hasta hace unas pocas décadas. Claro está que hubo excepciones, y algunos autores aplicaron la lógica tratando de imaginar cómo serían, anatómicamente hablando, los hipotéticos habitantes del árido Marte, el húmedo Venus o el gigantesco Júpiter. Lástima que el tiempo viniera a demostrar que en esos vecinos planetas no es concebible la vida tal como la conocemos. El único camino sensato para deducir cómo son o cómo pueden ser los extraterrestres que nos visitan es considerar qué condiciones debe cumplir una criatura que albergue un cerebro inteligente y que tenga posibilidad de manejar instrumentos y desarrollar una tecnología. El modelo debemos buscarlo en lo que tenemos al alcance de nuestra mano, es decir, en lo que ha sucedido en nuestra propia Tierra. En este mundo la única especie inteligente y tecnificada es la humana. Esa forma, nuestra arquitectura biológica, no corresponde a la casualidad. Vamos a verlo. Tratándose de una criatura inteligente y hábil, es necesario que camine erguida, asentada sobre sus extremidades posteriores, en este caso ya inferiores. ¿Por qué? Porque de esa manera le quedan libres sus extremidades anteriores, lo que resulta imprescindible para manejar instrumentos, para manipular una lanza o las teclas de un ordenador, para coser sus vestidos o pintar un cuadro. Por esa misma razón, los brazos no pueden terminar en cascos o en pezuñas, sino en manos con dedos articulados. El cerebro, el sistema nervioso central, la parte más importante de nuestro organismo, debe estar protegido por un fuerte caparazón óseo y tener lo más cerca posible los sentidos que le permiten relacionarse con el entorno: la vista, el oído y el olfato. Si además la cabeza está allá arriba, su posición resulta óptima para tener información de cuanto nos rodea. Y así podíamos ir enumerando detalles, pero la conclusión final sería que esta forma, la que tenemos, es la más adecuada para albergar a un cerebro inteligente. En definitiva, la naturaleza ha tenido centenares de millones de años para experimentar, y si ha elegido una forma como la humana, no ha sido por casualidad, sino, como siempre, porque le sobraban razones. Así pues, sean con manos de 5, 4 o 6 dedos, más altos o más bajos, con más pelo o sin él, lo cierto, o lo probable al menos, es que los extraterrestres se parecerán bastante a nosotros.